gracias al gran Señor por que nos permite estar aquí. Clasificación y síntomas de la manía. Nosotros vamos a tomar, quizás, yo espero que a alguien no se le ocurra verme como el abogado del diablo, pero vamos a seguir, porque todo en la vida debe tener una meta o algunas normas. Nosotros básicamente nos vamos a referir a esta revolución que ha ocurrido hoy día, donde nos plantean las cosas de una manera un poquito diferente, pero los pacientes siguen siendo los mismos. ¿Dónde se da la gana? ¿Se durmió? Ya. Bien. Da la impresión que hablar de manía es pensar siempre en el paciente bipolar. Para muestra el gran maestro. Y hablar de bipolar, sobre todo un tipo de bipolaridad, es criterios que se plantean de la siguiente manera: debe existir un episodio maníaco, aunque antes pudo haber existido un episodio de hipomanía o de depresión mayor. Da la impresión que estamos frente a un maníaco. Entonces, estas nuevas normativas que nos plantean ahora nos dicen que un episodio maníaco es un periodo bien definido de un estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable. Doctor, ese muchacho está que no hay quien lo aguante. Y hay un aumento anormal y persistente de la actividad dirigida a un objetivo. En el caso del episodio maníaco, la energía va dirigida a un objetivo que dura mínimo una semana y está presente la mayor parte del día, casi todo el día, o menos si el paciente necesita una hospitalización. Yo he dicho muchas veces que el paciente que yo prefiero es el paciente maníaco, porque es el paciente que menos se soporta en la casa. Lamento muchas veces que el paciente depresivo, porque está tranquilo, él está ahí medio tranquilón, está medio maloso, pero él está tranquilo en la casa. El maníaco ahí dice una semana, pero no hay quien aguante un maníaco una semana en la casa. Se acuesta a la 1 y ya a las 2 de la mañana está poniendo bachata. Entonces, un criterio B plantea que hay una alteración del estado de ánimo y un aumento de la energía o actividad, y que deben existir 3 o más síntomas, de lo que más luego vamos a ver, y que estos deben aparecer y que se ve francamente una alteración que no es habitual en el comportamiento del paciente. Doctor, mire, él está medio acelerado, él no está loco, pero él sabe porque él sabe lo que dice. Entonces, debe haber un aumento de la autoestima o un sentimiento de grandeza. Yo sé más que usted, doctor, dígame, pregúnteme para que usted vea que yo sé más que usted. Disminución de la necesidad de dormir, le decía, el paciente duerme menos, se cansa menos, a veces con menos de 3 horas de sueño. Otra más. Ahí. ¿Tiene sueño? Ahí. También decíamos que el aumento de la autoestima, disminución de la necesidad de dormir, habla más que un radio, hay fuga de ideas, habla muchísimo, y hay facilidad para la distracción. Como le decía ahorita, la actividad está dirigida hacia un objetivo. Insisto en esto porque veremos a diferencia de otra situación más luego. Trabajo, negocio, escuela, etcétera. Hay una participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas, sobre todo el despilfarro, la pasadera de la tarjeta en los casos que la poseen y así sucesivamente. La
alteración del estado de ánimo no es suficientemente grave para causar un deterioro importante en el funcionamiento social o laboral para necesitar hospitalización con el fin de evitar el daño a sí mismo o a otros, o porque existen características psicóticas. Un criterio de esta normativa: el episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia. Hay que, como todos sabemos, hacer la separación entre si está acelerado porque estaba tomando o está tomando porque anteriormente estaba acelerado. Entonces, hay eventos, ustedes van a ver, donde aparece también el episodio hipomaníaco, por eso lo hacemos la descripción aquí. Y para hablar en el episodio hipomaníaco, se plantea que es un periodo definido de estado de ánimo anormalmente y persistentemente elevado, expansivo, irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad o la energía, que aquí no está dirigida a un objetivo específico. Se necesita mínimo 4 días consecutivos y está presente. Aquí sí este criterio es igual que en el caso de la manía, la mayor parte del día, casi todos los días. Durante este periodo, la alteración del estado de ánimo y aumento de la energía y la actividad ha persistido 3 o más, deben estar presentes 3 o más de estas situaciones que vemos más adelante. Disminución de la necesidad de dormir, más hablador de lo habitual, hay fuga de ideas o experiencias subjetivas de que los pensamientos van a gran velocidad. Doctor, yo lo que siento que pienso mucho, facilidad de distracción, fácilmente el paciente quiere estar pendiente a todo, como decimos, quiere tener control de todo lo que está pasando. Hay aumento de la actividad dirigida a un objetivo social, dice aquí en este caso, o agitación psicomotora. La participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas, se parece lo mismo que en el episodio maníaco, y hay una forma desenfrenada en las compras, o todo lo contrario, a hacer regalar, a dar las cosas, como ellos dicen. Aquí hay para todo. Entonces, el episodio se asocia a un cambio inequívoco del funcionamiento que no es característico del individuo cuando no presenta síntomas. Doctor, mire, él no está loco, porque él lo que está como un chin acelerado. Yo quiero que usted me lo frene un poquito. En ocasiones, si es a nivel del hospital, usted le plantea una situación de manejo, de solicitud de familia, a veces se quiere, aunque desde el punto de vista del criterio clínico no amerita un internamiento, pero a veces la familia quiere que usted se lo interne, sobre todo si viene un fin de semana largo o hay una Semana Santa bien cerquita. Y este evento también, igual que el episodio maníaco, no se debe atribuir a los efectos fisiológicos de ninguna sustancia. En el caso del bipolar 2, aquí aparece lo que tenemos, como sabemos, es episodio de hipomanía con depresión. Aquí se plantea esa situación. Para un diagnóstico de bipolar 2 es necesario que se cumplan los criterios que ya hemos mencionado, actual o pasado, y debe existir la combinación, el polo opuesto. En este caso, como nos referimos al bipolar 2, sería hipomanía y depresión. Esas son las características nuevamente del episodio hipomaníaco, son las mismas anteriormente, los mismos criterios. En el trastorno ciclotímico, aquí lo que vamos a tener es alteraciones, fluctuaciones del estado de ánimo, tanto, como decimos, recordando aquella famosa bipolaridad como si fuera un eje cartesiano, un aumento del estado de ánimo hacia el polo maníaco, pero que no cumple criterio ni siquiera de hipomanía. Y por el contrario, una disminución del estado anímico
hacia abajo, recordando, repito, aquellos ejes cartesianos, pero que tampoco cumple los criterios para una depresión. Entonces es el paciente que se mantiene un poquito contento y en otros periodos un poquito triste. De ahí lo de la famosa ciclotimia. Esto debe mantenerse durante 2 años como mínimo, al menos 1 año si es un niño o es un adolescente, donde han existido numerosos periodos con estos síntomas que le mencionaba, maníacos, hipomaníacos que no cumplen los criterios, y síntomas de depresión que tampoco cumplen los criterios para una depresión mayor. El criterio B, durante el periodo de 2 años citado anteriormente, 1 año como decía para niños y adolescentes, han estado presentes al menos la mitad del tiempo y el individuo no ha presentado síntomas durante más de 2 meses seguidos. O sea que se mantiene en un sub y baja de su estado de ánimo. Ni depresión, ni manía, ni hipomanía. Los síntomas del criterio A no se cumplen o no son explicados por un trastorno esquizoafectivo, una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno de idea delirante o un trastorno del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos no especificados. O sea, no deben haber esas manifestaciones de tipo psicótico. Otras de las nuevas nomenclaturas, el trastorno bipolar y trastornos relacionados inducidos por sustancias y medicamentos, que también vamos a tener efectos, sintomatología parecida a la manía. El alcohol, aquí hay una alteración importante y persistente del estado de ánimo que predomina en el cuadro clínico y que se caracteriza por un trastorno bipolar inducido por sustancias, medicamentos, un estado de ánimo elevado, expansivo, irritable, con y sin estado de ánimo deprimido o disminución del interés o placer, todas o casi todas, en casi todas las actividades. En muchos casos, esta es una de las situaciones donde el paciente, la expresión del paciente pesa más que la del médico. Mira, eso que a veces se dice cuando se le explica a un familiar, bueno, da la impresión que el problema que este muchacho tiene es como por abuso de sustancias. Doctor, ¿y usted cree? ¿Cómo va a ser? De ahí que si el paciente me dice no, yo hace 6 meses que no consumo nada, yo no uso eso, ahí, ¿a quién le creo? El paciente me está diciendo la verdad hasta que no le muestre un antidoping positivo. Hay una alteración persistente del estado de ánimo, como ya decíamos, que predomina el cuadro clínico y que se caracteriza por un episodio de manía, y también puede haber un estado con o sin un estado de ánimo deprimido. Recuérdense que aquí estamos hablando de manifestaciones tipo manía, característica de manía debido a uso de sustancias o a medicación. Ese es un criterio B, donde existen evidencias a partir de la historia clínica, la exploración física, los análisis de laboratorio. Muchas veces la información, la pista precisa y clara nos lo da una prima del paciente que no quiere que la tía madre del paciente sepa que ella habló con nosotros, porque ese primo de ella tiene unos amigos que en el barrio se dice que está en vicio. Los síntomas del criterio A ya se han desarrollado por intoxicación o por abstinencia de una sustancia después de la exposición a un medicamento. Estos síntomas van a ser por uso de sustancia. El trastorno no se explica mejor por un trastorno bipolar o un trastorno relacionado o no inducido por sustancias o medicamentos. Aquí debemos tener las pruebas realmente, como les decía ahorita, de que el cuadro se debe única y exclusivamente al uso de la sustancia, para poder hablar de que es realmente un trastorno bipolar y relacionado con sustancia o medicamento. Los síntomas fueron anteriormente al inicio de la sustancia. En ese caso deben persistir por un tiempo. Otras pruebas
que nos demuestran que no es realmente, que es un trastorno independiente inducido por sustancias o medicamentos. Eso sería otro criterio, que el trastorno no se produce exclusivamente durante el uso de un síndrome confusional y causa malestar y deterioro. Eso es frecuentemente lo que oímos a nivel hospitalario. Está así acelerado por la droga. Otra nueva nomenclatura, aunque no es tan nueva dentro de el ordenamiento que se le ha dado, que es el caso del trastorno bipolar y trastornos relacionados debido a otra enfermedad médica. El doctor Yamamoto habló bastante de eso, pero él mayormente enfocó más depresión que manía. Un tablazo. Y hay un periodo importante y persistente de este ánimo anormalmente elevado, pero en este caso vamos a encontrar todas las evidencias. Es el paciente que a veces uno dice, me huele a orgánico, y va a presentar, en este caso, la sintomatología que el paciente va a presentar. Tenemos que demostrar, ahí nos auxiliamos de las pruebas de laboratorio, las pruebas de imágenes, sobre todo las pruebas de laboratorio, las interconsultas que sean necesarias para demostrar que realmente las alteraciones de este episodio de manía se deben a una enfermedad médica de base. Esos son los mismos criterios que habla que el trastorno causa malestar clínicamente significativo, pero, repito, en este caso hay que demostrar que realmente la enfermedad médica fue que llevó, la fisiopatología de la enfermedad médica llevó a estas manifestaciones maníacas. En estos casos se debe especificar si el criterio o el evento maníaco, bipolar y relacionado maníaco, tiene estas características. Puede ser que las características sean maníacas, o sea, vamos a tener en este paciente de causa orgánica, como decimos muchas veces, que la sintomatología se debe exclusivamente a la enfermedad médica y los síntomas que presenta son de tipo manía. También puede ser un episodio hipomaníaco, o sea, donde la sintomatología es muy similar, o a veces no podemos establecer un criterio franco que sea manía o hipomanía, porque hay ocasiones donde sí se evidencia francamente las manifestaciones maníacas. O el otro caso sería, o la otra especificidad que debemos hacer, es si las características son mixtas. Es el paciente que tiene manifestaciones hacia el polo depresivo y manifestaciones hacia el polo maníaco. Otros trastornos bipolares y trastornos relacionados específicos. Aquí esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno bipolar y trastornos relacionados que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, que no cumplen los criterios. O sea, es el paciente que a veces decimos, me huele a bipolar, pero no está del todo claro, por hablar en buen cibaeño. En estos casos podríamos ver que hay episodios maníacos de corta duración, 2 o 3 días, y episodios de depresión mayor. Cónchale, me está haciendo hipomanía, pero me dura muy poco. O tiene síntomas hipomaníacos que son insuficientes, aunque tiene historia de un episodio de depresión mayor, o un episodio hipomaníaco sin episodio previo de depresión mayor. O puede haber una ciclotimia de corta duración, que sería menos de 2 años. Este es finalmente la última nomenclatura de esa nueva normativa, el trastorno bipolar y trastornos relacionados no especificados. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno bipolar y trastornos relacionados que causan malestar clínicamente significativo, deterioro o en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de categoría diagnosticada del bipolar y trastornos relacionados. La categoría del trastorno bipolar y trastornos relacionados no especificados
se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar los motivos. Muchas gracias.